¿Qué tal, queridos amigos? Qué tristeza es para los mexicanos, para gran parte de ellos, sentir que no tenemos presidente, que el presidente nada más asume sus funciones para tratar de garantear a sus simpatizantes. Pero aquellos que no formamos parte del círculo diabólico de Palacio Nacional, no tenemos presidente. Y además ya se les acabó la cuerda para insultar a los periodistas mexicanos, aunque sigue calumniándonos. Pero ahora ya se fue contra el New York Times, el periódico más importante de habla inglesa. Ya no es suficiente el espacio para él en los medios nacionales y concede una entrevista a una periodista española de un medio prácticamente desconocido, con tal de mostrar su talante contra aquellos periodistas que dice independientes españoles y negarle entrevistas a quienes de alguna manera podemos hacerles preguntas incómodas a él y a los miembros de su 4TTT, el DDT de AMLO, el que mata a los insectos de su propio grupo. Esto es interesante porque estamos viendo ya a un presidente desesperado. Como desesperado está el pobre señor el delicadito, Mario Delgado, lo llamo delicadito por cuestiones evidentes, que se pone a decir que hay una conjura internacional contra el gobierno de AMLO, contra el gobierno de todos los izquierdistas que en estos momentos están en las presidencias de sus respectivos países, que hay un complot internacional. Señores, la atención mundial está puesta en otro lado, está puesta en Ucrania, está puesta en Israel y Hamas, está puesta en Rusia. Ese es realmente el núcleo de la atención general. No se está pensando en derrocar gobiernos, nadie está pensando en eso. Los periodistas que estamos señalando las barbaridades que dice López Obrador, como esta de ponerse a decir que él llamaba a Arturo Saldívar por teléfono cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia para decirle, darle línea acerca de qué debía o no debía investigar un juez. Esto ya rebasa los límites del entendimiento y demuestra hasta qué punto ha sobajado la autonomía entre los poderes de la Unión. Esto es lo que demuestra y lo que tiene claro, como también el hecho de quererle ensuciar el rostro a quienes han denunciado que los rostros sucios son los de sus hijos, sus primos, los primos de sus hijos, los primos del propio Andrés Manuel, los hermanos del mismo, la familia de López Obrador, que se ha erigido en la familia más corrupta e indeseable de este país nuestro, tantas veces socavado. Y lo más triste de este asunto es que ahora el presidente tiene terror, esa es la palabra, terror, porque el New York Times ha avanzado ya un poco de lo que está investigando. Y lo que está investigando es la posibilidad de que el narco también haya financiado su campaña de 2018, la que lo llevó a la presidencia. Y si esto es así, entonces entenderíamos por qué el auge del narcotráfico durante su gobierno, por qué la política de abrazos y no balazos, por qué la marioneta Sheinbaum habla de que no habrá guerra ni habrá brazo duro contra los narcos si ella llega a la presidencia, que es indeseable que esto suceda, y por qué se están manejando las encuestas tan estúpidamente que siguen colocando a Claudia Sheinbaum por encima de Dios. Esto es algo verdaderamente ridículo. No es así. Es evidente que están utilizando el arma de las encuestas y ya lo declaró, a mí me lo declaró, uno de los principales encuestadores que se dieron su brazo y su empresa bajo presiones del gobierno para relatarnos la diferencia que existe entre la candidata oficial y la candidata del frente opositor. Y es vergonzoso porque hay algunos que están muy arrepentidos. ¿Y qué van a hablar? Tarde o temprano van a hablar y van a decir y denunciar hasta qué punto llegaron las amenazas para que ellos pudieran manejar las encuestas al gusto del patrón,
del patrón de Palacio Nacional. No crean ustedes en esas encuestas. Son las más infames que se han hecho en la historia de nuestro país. Mejor váyanse a los sondeos de opinión. Mejor escuchen a los que hacen las encuestas o bien escuchen a quienes colaboran con las encuestas. Yo les pregunto a ustedes, levanten la mano aquellos que han sido entrevistados alguna vez para la realización de alguna encuesta. A mí nunca me han preguntado nada. Y como a mí, hay muchas personas que estamos en la misma circunstancia y que no sabemos a quienes le preguntan sobre sus preferencias electorales. Obvio es que si se van a Tabasco o a Chiapas a levantar encuestas, pues la mayor parte se pronunciará en favor de Morena, porque ahí sí que están bien cerrados los candados morenistas. Si se van, por ejemplo, a las colonias morenistas de la Ciudad de México e ignoran a las colonias no morenistas, pues entonces se tiene un ejercicio de campo completamente contaminado. Y eso es lo que están haciendo los encuestadores. No se equivoquen. Luego hablan por teléfono. Cuando el informante, supuesto de teléfono, no habla como quisieran que hablara, sencillamente cuelgan. Hagan la prueba, si es que le llegan a llamar por teléfono. Porque alguna persona me ha dicho que recibió un telefonema en donde le preguntaban sus preferencias electorales y cuando dijo que no era a favor de Morena, le colgaron el teléfono. Entonces esto de las encuestas son una infamia baladí que no tenemos por qué tomar en cuenta, salvo que esas encuestas sirvan de instrumento para decir que no hubo fraude en caso de que haya un fraude electoral monumental. Aquí no hay más que de dos. O gana Xóchitl Gálvez, que es la que está siendo apoyada por la mayor parte de los mexicanos, la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil que está por encima de los partidos que la postulan, o hay un fraude. No hay posibilidades de que Claudia Sheinbaum gane las elecciones a la buena. No la hay porque ya se está construyendo una elección de Estado. Y esto lo sabemos los ciudadanos, que no estamos dispuestos a torcer nuestro brazo. Es decir, ya ganamos la calle. Y aunque el próximo 1 de marzo lleven cientos de miles de acarreados al Zócalo, sabremos perfectamente bien, basta observar los camiones y dónde se estacionen, que no serán reales en cuanto a sus preferencias, sino que serán elementos que están comprados con lonches y refrescos. Y esto demerita al ser humano que se presta para ello. Demerita también a la estructura política del partido en el poder. Es decir, es un PRI de los viejos, corregido y aumentado por los que fueron priistas cuando el PRI era autoritario y vulgar en el manejo de las elecciones. Ahí se prestaba mucho Andrés Manuel. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la época de Salinas, Andrés Manuel era un súbdito del PRI. Entonces yo tuve que sufrir exilios 2 veces. Me mandaron fuera del país durante el gobierno de Salinas. Y mientras yo sufría el exilio, Andrés Manuel cobraba. Así que tengo más años que Andrés Manuel en la lucha por la democracia en este país. Y Andrés Manuel ha traicionado a la democracia, descarada y abiertamente, la ha traicionado. Ha hecho lo que le ha dado la gana, meternos el dedo para jugarlo en la boca. Y esto es precisamente lo que lo va a arruinar, porque ya confesó que le daba órdenes al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya confesó que no tiene más en la mano que decir que no es culpable de lo que se le acusa en los reportajes de The New York Times, el periódico de picto de habla inglesa más influyente del mundo. New York Times es un periódico que se caracteriza por su rigor, por su profesionalismo y sobre todo porque no publica notas así al azar, sino publica reportajes con mucho asiento. Y a eso le tiene un pavor espantoso el señor López Obrador, porque ya descubrieron que no solamente fueron financiamientos del narcotráfico a su campaña de 2006, sino que esto fue
manejándose permanentemente. Gracias a ello pudo vivir como un jeque el señor López Obrador durante 18 años, que no son pocos, en los que no hizo trabajo alguno más que estar removiendo las entrañas de lo subversivo y de lo ruin. Y llegó a la presidencia. Así llegó a la presidencia, cooptando 30 millones de votos bajo una propaganda feroz y felona. Recuérdenla. Y entonces podremos descifrar a quiénes verdaderamente ha servido Andrés Manuel López Obrador. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.